A lo largo de este módulo hablaremos de la auditoría interna, ya que hasta aquí nos hemos referido a la externa. Para estudiar los conceptos más importantes de la auditoría interna, trabajaremos con el siguiente caso. La compañía Tiernos, Sociedad Anónima, presenta como actividad la fabricación y distribución mayorista y minorista de accesorios para bebés y niños hasta los 3 años. La entidad fue creada en 2011 como iniciativa de Raquel Ramos, quien luego de tener a su primer hijo advirtió la posibilidad de adentrarse en el mercado. En consecuencia, se asoció con su mejor amiga Carolina Peralta y comenzaron a gestionar acuerdos con proveedores de muy buena calidad. Esto llevó a que su crecimiento fuese sostenido año a año. Como pasaron de ser solo las 2 socias y 3 empleados en 2011 a 80 empleados en 2015, el crecimiento de la estructura requirió de mayor profesionalización en las áreas de administración y comercial. Fue en una de las discusiones con el flamante gerente de contabilidad y administración la idea de incorporar un auditor interno que, a través de la formalización de controles y procesos, logre una estructura que acompañe al importante crecimiento de Tiernos Sociedad Anónima. El auditor externo es la firma PELOC Sociedad Anónima, quien ha prestado sus servicios desde el 2010. ¿Qué es la auditoría interna? La auditoría interna es una función independiente dentro de la organización, cuyo objeto es examinar y evaluar la eficiencia y la efectividad de su sistema de control interno y su calidad de funcionamiento. Concebida para agregar valor, mejorando las operaciones y ayudando a la organización a cumplir sus objetivos. Este concepto se puede complementar con el aportado por el Instituto de Auditores Internos, el cual define a la auditoría interna como una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta que agrega valor y mejora las operaciones de una organización. De la lectura de estas definiciones se destaca la independencia que debe encontrar este rol para el ejercicio de las funciones que se requieren. ¿Cómo se logra la independencia del auditor interno? Entendiendo a la independencia como la libertad de condicionamientos que amenazan la capacidad de la actividad de llevar a cabo las responsabilidades de forma neutral. Es por ello que el auditor interno debe ser independiente de 1. La actividad que se encuentra auditando y 2. Del lugar ocupado en la estructura organizacional. En el caso de Tiernos Sociedad Anónima, el auditor interno no podría depender del gerente de contabilidad y administración, ya que se entiende que debe revisar los procesos relacionados con esta área, por lo cual es conveniente que dependan directamente de los encargados de gobierno de la entidad, en este caso Raquel y Carolina. ¿Debe la compañía contratar a una persona en relación de dependencia para que realice las funciones de auditor interno? En general, aunque no es mandatorio, las funciones de auditoría interna son realizadas por empleados en relación de dependencia de la entidad, es decir, que puede realizarlo tanto un externo como un empleado de la entidad. Asimismo, es importante que la auditoría interna tenga una actitud imparcial y neutral, evitando cualquier conflicto de intereses. Objetividad. La compañía Tiernos, Sociedad Anónima, presenta como actividad la fabricación y distribución mayorista y minorista de accesorios para bebés y niños hasta los 3 años. La entidad fue creada en 2011 como iniciativa de Raquel Ramos, quien luego de tener a su primer hijo advirtió la posibilidad de adentrarse en el mercado. En consecuencia, se asoció con su mejor amiga Carolina Peralta y comenzaron a gestionar acuerdos con proveedores de muy buena calidad. Esto llevó a que su crecimiento fuese sostenido año a año. Como pasaron de ser solo las 2 socias y 3 empleados en 2011 a 80 empleados en 2015, el crecimiento de la estructura requirió de mayor profesionalización en las áreas de administración y comercial. Fue en una de las discusiones con el flamante gerente de contabilidad y administración la idea de incorporar un auditor interno que, a través de la formalización de controles y procesos, logre una estructura que acompañe al importante crecimiento de Tiernos Sociedad Anónima. El auditor externo es la firma PELOC Sociedad Anónima, quien ha prestado sus servicios desde el 2010.
En este bloque continuaremos profundizando el estudio de la auditoría interna, especialmente en lo que hace a sus responsabilidades y ámbitos de aplicación. Lo primero que tenemos que conocer es el encuadre normativo de la labor del auditor interno, donde encontramos 1. Estatuto social. Es un documento formal escrito que define, entre otras cuestiones, el propósito, autoridad y responsabilidad de la actividad de auditoría interna. Además, establece la posición de la actividad de auditoría interna dentro de la organización, autoriza el acceso a los registros, al personal y a los bienes pertinentes para la ejecución de los trabajos, y define el ámbito de actuación de las actividades de auditoría interna. 2. Para el ejercicio de la auditoría interna, el profesional no cuenta con un esquema de aplicación obligatoria como el auditor externo. Sin embargo, es aconsejable que considere los lineamientos establecidos por las normas para el ejercicio profesional de auditoría interna impartido por el Instituto Argentino de Auditores Internos, el Código de Ética de la entidad en la que se desempeñe y del Instituto Argentino de Auditores Internos, los consejos para la práctica profesional de la auditoría interna. Existen 3 tipos de auditoría interna, como se resumen en el cuadro a continuación. Entre las principales responsabilidades del auditor interno pueden mencionarse: informar y aconsejar a la administración y desempeñar su responsabilidad conforme al código de aplicable. Coordinar sus actividades con la de otros a fin de lograr con eficiencia los objetivos de la auditoría y los objetivos de la organización. Es esencial que la labor del auditor interno se desarrolle con principios éticos de independencia. No pueden tener responsabilidad directa ni autoridad sobre las actividades que revisa y cuyas responsabilidades tiene que estar claramente definida en el estatuto o en la política gerencial de la compañía. Volviendo al caso de Tiernos Sociedad Anónima que vimos en el primer bloque, podemos asumir que pueden existir riesgos de negocios propios por las características de la entidad, como podría ser que no exista una adecuada segregación de funciones en ciertas áreas, ya que es una entidad donde se advierte con una fuerte presencia de sus socias y una estructura que no acompañó el gran crecimiento de la entidad. Esta situación podría generar otras en donde no se aprueben o revisen adecuadamente facturas, cobranzas o registros por contar con pocas personas, pero que acumulan muchas funciones. Este tipo de situaciones son las que debe advertir el auditor interno y plasmar en su informe. Es conveniente que, además de mencionar los riesgos, los controles involucrados y los hallazgos detectados, se indiquen recomendaciones a la administración que ayude a su mejora. También suelen incluirse una mención acerca de la criticidad de la deficiencia que le permita a la administración organizar sus prioridades para su remediación. Trabajemos con el siguiente riesgo. Las facturas de venta son emitidas, registradas y aprobadas por la misma persona. Esto puede generar diferentes problemas, como por ejemplo que se emitan facturas por precios o cantidades que no son las adecuadas. El auditor interno, al detectar que solo una persona es quien acumula estas funciones e incluso puede haber detectado errores en facturas, está identificando el hallazgo a incluir en su informe. La criticidad de la misma seguramente sea alta, ya que involucra cuentas de ventas, lo cual constituye el corazón del negocio, por lo que es crítico de atender por parte de la administración. Las recomendaciones que podría mencionar el auditor interno pueden ser: aprobación de facturas por una persona diferente de quien las realiza, control manual. Que el sistema, una vez aprobada la factura, realice el posteo o registro automáticamente, control automático. Que el sistema, al momento de facturar, impida modificar los precios, control manual. Establecer un proceso con la adecuada supervisión para la fijación y carga de precios. El informe del auditor interno. El informe de auditoría interno constituye el resultado de todo el proceso del trabajo realizado. Es importante que el mismo refleje de forma clara y efectiva los resultados y hallazgos identificados durante el periodo abarcado por dicho informe. Es el producto tangible que la administración del ente puede ver del trabajo de dicho departamento. La frecuencia y contenido están determinados por el plan de auditoría fijado entre el directorio y el departamento de auditoría interna. Finalmente, se puede ver influenciado por la importancia de la información a ser comunicada y las urgencias de las acciones a seguir.
La compañía Tiernos, Sociedad Anónima, presenta como actividad la fabricación y distribución mayorista y minorista de accesorios para bebés y niños hasta los 3 años. La entidad fue creada en 2011 como iniciativa de Raquel Ramos, quien luego de tener a su primer hijo advirtió la posibilidad de adentrarse en el mercado. En consecuencia, se asoció con su mejor amiga Carolina Peralta y comenzaron a gestionar acuerdos con proveedores de muy buena calidad. Esto llevó a que su crecimiento fuese sostenido año a año. Como pasaron de ser solo las 2 socias y 3 empleados en 2011 a 80 empleados en 2015, el crecimiento de la estructura requirió de mayor profesionalización en las áreas de administración y comercial. Fue en una de las discusiones con el flamante gerente de contabilidad y administración la idea de incorporar un auditor interno que, a través de la formalización de controles y procesos, logre una estructura que acompañe al importante crecimiento de Tiernos Sociedad Anónima. El auditor externo es la firma PELOC Sociedad Anónima, quien ha prestado sus servicios desde el 2010. Una de las principales tareas del auditor interno es evaluar, controlar y mantener en toda la organización un adecuado control interno. Por otro lado, el auditor externo también debe evaluar el control interno de la compañía. En aquellos ciclos en donde verifique que los controles relevantes están correctamente diseñados, implementados y funcionen correctamente, eficacia operativa, el auditor podrá disminuir los procedimientos de auditoría. Entonces, ¿no sería conveniente utilizar el trabajo del auditor interno en la evaluación del control interno que debe efectuar el auditor externo? El auditor externo debe realizar ciertas comprobaciones sobre el auditor interno, por ejemplo, debe verificar que él sea independiente a las áreas que audita y si posee la suficiente capacidad técnica para hacerlo. Además, debe efectuar procedimientos sobre su trabajo que le permitan elaborar una conclusión sobre el mismo. En el caso de Tiernos Sociedad Anónima, ante el riesgo mencionado en el anterior bloque, las facturas de ventas son emitidas, registradas y aprobadas por la misma persona y se aplican correctamente todas las recomendaciones del control interno, podría decirse que el riesgo sobre la cuenta ventas se ve disminuido y por ende el auditor externo podría disminuir sus procedimientos sobre la misma, por ejemplo, analizar una menor cantidad de muestras. La compañía Tiernos, Sociedad Anónima, presenta como actividad la fabricación y distribución mayorista y minorista de accesorios para bebés y niños hasta los 3 años. La entidad fue creada en 2011 como iniciativa de Raquel Ramos, quien luego de tener a su primer hijo advirtió la posibilidad de adentrarse en el mercado. En consecuencia, se asoció con su mejor amiga Carolina Peralta y comenzaron a gestionar acuerdos con proveedores de muy buena calidad. Esto llevó a que su crecimiento fuese sostenido año a año. Como pasaron de ser solo las 2 socias y 3 empleados en 2011 a 80 empleados en 2015, el crecimiento de la estructura requirió de mayor profesionalización en las áreas de administración y comercial. Fue en una de las discusiones con el flamante gerente de contabilidad y administración la idea de incorporar un auditor interno que, a través de la formalización de controles y procesos, logre una estructura que acompañe al importante crecimiento de Tiernos Sociedad Anónima. El auditor externo es la firma PELOC Sociedad Anónima, quien ha prestado sus servicios desde el 2010. Siguiendo con el control interno y la labor del auditor externo con respecto al mismo, cuando se trata de verificar si los controles que surgen de sistemas son los adecuados y funcionan correctamente, es común que se solicite a un especialista una auditoría de sistemas como soporte a su labor. ¿En qué consiste la misma? El objetivo de la auditoría de sistemas, cuando se realizan tareas de soporte para auditoría, es proveer de elementos de juicio acerca de si los controles vigentes alrededor del ambiente de computación contribuyen a la confiabilidad de esos estados contables o no, y sobre la base de dicha información asistir al equipo de auditoría en el enfoque a utilizar. Esos controles son llamados CGTI, Controles Generales de Tecnología Informática. Los controles generales del computador se subdividen en 5 áreas fácilmente identificables. Los GCCS son evaluados para cada uno de los elementos de tecnología.
controles manuales y automáticos. Los controles manuales son ejecutados por un ser humano, mientras que los controles automáticos son ejecutados por un sistema de computadora o por un robot. En el caso del enunciado, el auditor externo podría pedir soporte al área de IT de su estudio contable para que elabore una conclusión acerca de si los controles automáticos sobre las ventas, por ejemplo, funcionan correctamente y de ese modo lograr confianza en el ciclo de ventas y por ende disminuir los procedimientos de auditoría sobre ese ciclo. El auditor debe validar las IPs que está utilizando, ya sea para validar un control efectuado por la compañía o para ejecutar un procedimiento de auditoría. Para ello, debe validar los parámetros de la misma, lógica del reporte y su fuente de datos. En este bloque nos focalizaremos en la actividad práctica que debías realizar, cuáles fueron los objetivos de la misma y cuál es su resolución. Lo importante de esta actividad es que en base a la información proporcionada puedas elaborar el informe de auditoría interna. Para la formación de tu opinión como auditor interno debes tener en cuenta tu parecer y criterio para reflejar de forma clara y efectiva los resultados y hallazgos identificados, todos los hallazgos obtenidos de tus procedimientos y verificar en qué ciclo del negocio afectan y si distorsionan o no a la información contable. ¿Cuál es la fecha correcta de tu informe y a quién debe ser dirigido? La respuesta correcta es: